Madre peregrina de la fe, como signo de este caminar que hemos iniciado en esta novena, hemos puesto acá delante del altar este camino, simboliza nuestra vida, que es como un camino. En medio de ese camino, decíamos ayer, Jesucristo, Dios, se hace presente, y el signo de esa presencia y de ese amor de Dios es la cruz. Y hoy hemos agregado unas huellas, unas pisadas. Acá están, ¿ven? Ustedes también han recibido en la entrada una huellita, ¿no es cierto? Porque hoy queremos reflexionar sobre esta realidad que nos pasa cuando nos encontramos realmente con Cristo vivo en nuestra vida. Ayer decíamos, la fe comienza no cuando repetimos lo que los demás nos han dicho de Dios, sino cuando cada uno hace la propia experiencia y se anima a responder, ¿quién es Jesús para mí? ¿Qué significa Cristo en mi vida? Cuando uno se encuentra realmente con el Señor resucitado, entonces algo pasa en uno, no queda igual. Y siente una llamada a seguir el camino de Jesús, a ser discípulos de Jesús. En el bautismo todos nosotros hemos recibido esa llamada que después, si fuimos bautizados muy chiquitos, se habrá ido despertando después, a ser discípulos, a ser seguidores del Señor. Y por eso hemos puesto estas huellas, que son nuestras huellas que quieren ir tras los pasos de Jesús. Y el Evangelio que acabamos de escuchar nos dice algunas cosas, algunas claves importantes para tener en cuenta si realmente queremos vivir nuestra fe en el seguimiento del Señor. El Evangelio decía que Jesús se encaminó decididamente hacia Jerusalén. Jerusalén es el lugar central del pueblo de Jesús, de los judíos en ese momento. Ahí estaba el templo de Jerusalén, ahí se hacían las ofrendas para Dios y era un lugar de peregrinación. Pero Jesús sabía también que en el templo de Jerusalén y en Jerusalén había gente que no lo quería, gente poderosa que no lo quería. Por lo tanto, él sabía que yendo hacia Jerusalén su vida corría peligro. De hecho, Jesús va a morir en Jerusalén. Pero en ese camino hacia Jerusalén dice que Jesús pasaba por distintos pueblos y entre esos pueblos por una región que se llamaba Samaria. Esta región de Samaria estaba en disputa con los judíos. Tenían otra religión, eran de una raza distinta, digamos, o que se había mezclado. Era otro pueblo que eran vecinos, pero como pasa muchas veces entre pueblos vecinos, hay como pica, ¿no? Hay enemistad. Bueno, así pasaba. Entonces, dice que cuando los discípulos que se adelantaron buscaron lugar para el hospedaje, ninguno lo quiso recibir a Jesús porque iban justamente hacia Jerusalén. Y ellos no estaban de acuerdo con la adoración a Dios en Jerusalén. Entonces los discípulos se enojaron, pero ¿cómo es posible? Entonces le preguntan a Jesús, ¿querés que hagamos descender del cielo fuego, una bola de fuego para que mate a todos estos desgraciados? ¿No? Que no nos dan alojamiento. Dice que Jesús los reprendió, se enojó. Aquí hay una primera clave para entender a quién seguimos y cómo tenemos que ser los seguidores del Señor. Jesús es un Mesías, como ya anticipábamos ayer, no violento. Y los seguidores de Jesús tenemos que tener también una actitud no violenta. Tenemos que ser constructores de paz. Jesús no responde a un desprecio, digamos, o a una negativa, ayudarla convengándose. No. Hay tanta violencia, ¿no es cierto?, hoy entre nosotros. La violencia está metida en nuestras familias, en nuestra comunidad, en la sociedad, en los lugares de trabajo. Y la violencia no es solamente la violencia física.
Sabemos que está la violencia verbal, que muchas veces algo que te dijeron te duele más que si te hubieran pegado, ¿no? Está la violencia de la indiferencia, cuando alguien siente que no cuenta, que nadie se fija en él, que es discriminado. Eso es algo muy violento. Los seguidores de Jesús no estamos llamados a crear más heridas de las que ya hay, sino a sanar heridas, a ser constructores de paz. No continuemos el ciclo del círculo de la violencia. No respondamos al mal con mal. No devolvamos el insulto. Esto no quiere decir que uno va a dejar que le falten el respeto, no. Simplemente quiere decir que va a negarse a la venganza, va a negarse a responder de la misma manera a aquel que nos trata mal, digamos, ¿no? Construir la paz. Después dice que Jesús empieza a caminar y hay una persona que le dice: te voy a seguir a donde vayas. Y entonces Jesús le dice: mira, los zorros tienen sus cuevas, los pájaros tienen sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar su cabeza. ¿Qué significará esto? Bueno, los dichos que va a decir Jesús acá son muy complejos y hay distintas interpretaciones. Aquí vamos a dar una interpretación dentro del contexto de nuestra reflexión de la novena, ¿no es cierto? Yo diría que acá la cueva significa para la zorra y el zorro, el nido significa para los pajaritos la seguridad. Todos necesitamos una cierta seguridad para vivir bien. Por eso el problema de la inseguridad es tan serio, ¿no? Es decir, uno no estar tranquilo, Pero no solamente la inseguridad de la calle, que te pueden robar, te pueden asaltar o lo que sea, sino interiormente necesitamos sentirnos seguros de nosotros mismos. Si no, no podemos vivir bien. Necesitamos sentir una cierta seguridad. Pero hay falsas seguridades que los discípulos de Jesús tenemos que rechazar. Hoy vamos a decir, por ejemplo, por lo menos 3 falsas seguridades que nos prometen dar seguridad, pero que no nos la dan. Primero podemos decir que una falsa promesa de seguridad es la que nos da el dinero, la plata. A veces uno piensa: si yo tengo mucha plata, entonces sí que me siento seguro, me siento más que los demás. Si me pasa algo, voy a poder solucionarlo. Si necesito convencer a alguien de algo, le voy a preguntar cuánto querés y le voy a pagar. Una falsa seguridad. Porque por más que uno tenga la mejor prepaga o lo que sea, hay enfermedades que todavía no las podemos curar con dinero. Pero no solo eso, sino que las cosas más importantes de la vida no tienen precio. ¿Cuánta gente que tiene tanta plata y no es feliz? Porque la felicidad se encuentra en otras cosas. La unidad de la familia no la podés comprar con plata. La fe, creer en Dios, confiar en Él, no lo podés comprar con plata. Por lo tanto, no nos dejemos engañar. Es decir, el dinero nos ofrece una seguridad que no es tal. Es decir, que un seguidor de Jesús nunca puede ser un avaro, que esté pensando solo en sí mismo y no tenga corazón para darse cuenta de compartir con los demás. Esto no quiere decir que el dinero bien utilizado no sea bueno. Obviamente todos necesitamos algo de plata para vivir bien y Dios quiere que todos vivamos bien, que tengamos un buen trabajo, que vivamos dignamente. Eso está bien, eso es lindo, poder ganarse el pan con el sudor de la propia frente y poder darse un gusto y disfrutar, todo eso está muy bien. Ahora, cuando mi único objetivo es tener más plata, ahí entonces ya voy errando el camino. ¿Cuál es la diferencia entre el vidrio de una ventana transparente y un espejo? ¿Saben cuál es la diferencia? Que el espejo es un vidrio que atrás tiene una capa con varias sustancias, pero sobre todo con un derivado de la plata, el nitrato de plata.
Es decir, cuando yo veo a través de la ventana, veo a aquel que está del otro lado. Pero cuando yo pienso solamente en la plata, me veo solamente a mí mismo. Y el que se ve solamente a sí mismo, más tarde o más temprano, termina solo. Capaz que con mucha plata, pero solo. Bueno, una falsa seguridad, ¿no? El dinero mal utilizado, mal utilizado. Otra falsa seguridad, ¿pasó algo? ¿Están ayudando? Se descompuso una persona, pero ya le están atendiendo. Bueno, otra falsa seguridad es creernos que somos superiores a los demás, porque tenemos algún don, alguna capacidad, algo que nos hace creer que podemos mirar a los demás, podemos mirar a los demás por sobre el hombro, pensar que somos mejores que otro. En realidad los cristianos sabemos que somos hermanos. Alguno tiene más capacidad para una cosa, otro tiene más capacidad para otra, pero todos tenemos la misma dignidad de hijos e hijas de Dios. Nuestra seguridad está en el sentirnos reconocidos por Dios. Y otra falsa seguridad, podríamos decir, es aquel que utiliza mal la autoridad o el poder que tiene. Por ejemplo, esto puede pasar en la familia, puede pasar en el trabajo, puede pasar incluso en la iglesia. Creer que uno dice, bueno, acá mando yo y se acabó. Me interesa nada lo que digan los otros. Es decir, el autoritarismo, ¿no? Creer que porque yo tengo un poder, una autoridad, eso me hace sentir más seguro. Mentira, tampoco es cierto. El poder en cristiano es servicio, como lo utilizó siempre Jesús y nos enseñó a vivir también a sus discípulos. Por lo tanto, las tentaciones que hay que evitar son la avaricia, querer desmedidamente la plata, el abuso del poder, causar violencia a los demás, y la vanidad, sentirse que uno es más que los otros. Después otras dos cuestiones que nos dice también este Evangelio, vamos a decir cortito, porque son medias raras, nos suenan, ¿no? Dice que Jesús le dice a otro, seguime, y dice, bueno, déjame primero que vaya a enterrar a mi padre. Y Jesús le dice algo rarísimo, dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Qué querrá decir eso? Que aquel que sigue a Jesús no puede o no tiene que tener respeto, cariño, no tiene que hacerse cargo de su propia familia. No. Los seguidores de Jesús tenemos que, a los que el Señor pone a nuestro lado, tenerlos como los principales destinatarios de nuestro servicio, de nuestro cariño, de nuestro respeto. Pero lo que acá Jesús está queriendo decir quizás es que no nos podemos conformar con la familia chiquita, porque los cristianos sabemos que todos tenemos un solo Padre y por lo tanto estamos llamados también a construir una sociedad, una comunidad donde nos sintamos hermanos unos de otros. Por lo tanto, lo que Jesús nos está diciendo acá es que un seguidor de Él tiene que ensanchar su corazón. Está muy bien. El amor a la familia es lo primero, pero no me puedo quedar ahí. No puedo ser indiferente a los problemas que hay en la sociedad. No puedo decir, bueno, yo estoy bien, los míos están bien, el resto no me interesa. Por lo menos si soy un seguidor de Jesús, no puedo pensar así. Y lo último que dice Jesús acá es a uno que le dijo, te sigo, pero primero déjame despedirme de los míos, es el que pone su mano en el arado y mira para atrás, dice, no sirve para el reino. ¿Por qué dice esto? Porque en esa época el ahora se ara con
con grandes maquinarias y demás, ¿no es cierto? Pero en esa época el arado era el buey, ¿no es cierto? Los bueyes, atrás el arado y después la persona. Para hacer derecho el surco, la persona tenía que clavar la mirada en un punto fijo. Mientras mantenía la mirada ahí, el surco iba derecho. Pero si miraba para atrás o se distraía, el surco se iba para cualquier lado. Entonces dice, mantener la mirada hacia el frente, porque si no, ese trabajo no sirve. A mí me parece que esto hoy lo podemos interpretar diciendo que los seguidores de Jesús tenemos que mirar el futuro con esperanza, que no siempre la tenemos. A veces nos vivimos quejando por el pasado, por las cosas que ya no son así, y parece, como dice el dicho, que todo tiempo pasado fue mejor. ¿Será verdad que todo tiempo pasado fue mejor? No, no es cierto. No todo tiempo pasado fue... Es como cuando se muere alguien, ¿vieron? Todos son bonitos cuando nos morimos. Todos son en el velorio, pero todos hemos tenido nuestras virtudes y defectos. El pasado no es tan ideal como nosotros pensamos que era. La sociedad perfecta antes no existía. La familia perfecta antes no existía. El cristiano, no, siempre hemos tenido nuestros errores y dificultades. Es cierto que hoy también los hay, pero no podemos estar llorando lo que ya no es, porque entonces es como arar mal. No podemos responder a los desafíos de hoy con recetas del pasado o añorando un pasado que ya no va a volver. Los cristianos miramos el futuro con adelante, tratando de recuperar del pasado y de nuestra tradición lo mejor, pero también descubriendo en el hoy dónde están presentes los signos del reino de Dios, las cosas positivas de hoy. Porque algunos solo ven oscuridad y cosas negativas, y no es cierto. Que el Señor entonces nos regale poder seguir tras sus pasos en el camino de nuestra vida, poder desprendernos de falsas seguridades, saber que Él es nuestra seguridad, poder hacernos constructores de paz, poder ensanchar nuestro corazón y poder también tener una esperanza grande para seguir caminando a Jesús en este tiempo que nos toca vivir, con sus desafíos y también con sus grandes esperanzas. Hoy nos han entregado cuando veníamos o una tarjetita o un piecito, vamos a tomarlo para bendecirlos y para hacer una oración. Señor Jesús, en esta noche queremos darte gracias por las huellas que has dejado en nuestras vidas, porque has pasado, porque pasas, porque caminas entre nosotros y nos dejas los gestos, las caricias de tu amor, que nos sana, que nos salva, que nos acompaña. Te pedimos también la gracia de poder seguirte siempre en las cosas pequeñas y sencillas de la vida de todos los días, que no nos falte tu compañía ni tu fuerza para, como María, ser también nosotros peregrinos de la fe. Bendice, Señor, estas huellas que nos recuerden que estamos llamados a encontrar la vida plena siguiéndote con nuestra vida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.